Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este espacio de Armando Diálogos. Tocayo, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Estoy disfrutando de estos días ya más calurosos, por una parte, y por otra, hay un reposo, hay un descanso para la ciudadanía, para las personas, en tanto que quizás los políticos en cuestión locales han de estar ajustando sus estrategias para no sé qué oferta política dar que sea satisfactoria y buena. Pero mientras tanto, mientras que ellos están trabajando, hoy sí la ciudadanía descansa o bien se está dedicando a los oficios religiosos, como se dice. Sí, fíjate que aquí en Durango, que es una ciudad que tú lo sabes por su historia, desde la Nueva Vizcaya, en la época de la Nueva España, pues una sociedad muy religiosa, sobre todo del origen del catolicismo. Y bueno, para mucha gente efectivamente son días de guardar, son días de reflexión, son días de... Octavio Paz hacía un poquito la observación, le llamaba la atención, y no solamente él, a varios pensadores, de cómo le era más atractivo al culto religioso mexicano toda esta parte del suplicio de Jesucristo, ¿no? De los Cristos ensangrentados y todo esto, que en algunos lugares de México incluso hay algunas celebraciones que son bastante fuertes, ¿verdad? Mucho. Para los niños no es muy conveniente verlas. Sí, y entonces, de hecho hay hasta en la cinematografía, antes se veía mucho la de Sefarelli o Zaffarelli, se me va el nombre del director, que tenía una vida de Jesucristo muy clásica, pero después fue sustituida por la de Mel Gibson. Por la de Mel Gibson, ¿no? Que es bastante sangrienta, bastante fuerte, bastante dura, intensa. Y bueno, pues habrá personas que van a estar mucho en el seguimiento de todo, como tú decías, los rituales. Y pues muy especial este sentimiento y estos días para toda la comunidad católica y religiosa. Pero también hay otra vertiente de los mismos duranguenses, a veces que son católicos, pero otros que... Pero también son cheleros, tocayo, sí, y se divierten. Que lo ven como una oportunidad al esparcimiento, a salir a vacacionar, porque además en muchas instituciones, sobre todo educativas, en muchos lugares de explotación laboral nada más te dan el jueves y el viernes santo. Otros lugares dan una semana, pero en las escuelas, en muchas escuelas e instituciones educativas te dan las 2 semanas. Entonces eso presta para que mucha gente planee vacaciones más largas, aunque ahora el problema son los destinos, porque ahora sí que el destino ha cambiado. Antes el destino favorito era Mazatlán, y va a haber gente que va a ir a Mazatlán, pero sí es un poquito más riesgoso. Ha bajado mucho la visita a este puerto, y Zacatecas ha bajado la afluencia también. Ha bajado la afluencia, pero ha bajado la inseguridad. Bastante ha bajado, pero aún así pues hay la fama, ¿verdad? Nos quedamos estigmatizados ya de que... Sí. Entonces no hay muchas opciones más que ir tal vez a otros estados alternos, ¿no? Alternativos, ¿no? O Mazatlán en la azotea, ¿no? Como Acapulco en la azotea, ¿verdad? Sí, bueno, aquí estamos en Mazatlán, ahora Mazatlán en la azotea. Y lo dices de broma, pero a veces la radiación es más fuerte en Durango que en Mazatlán, así que si usted quiere broncearse, nada más que no hay que hacerlo peligrosamente, pero lo puede hacer en Durango. Fíjate que quiero tocar un punto también muy interesante. También está cambiando un poco el signo. Antes había como una gran aventura sobre la pasión de Jesús, su dolor, y hay como una especie de... Mel Gibson hace como una apología del maltrato a Jesús, que también es como un elemento que sobrepasa la dimensión de muchas cosas, o tal vez se quedó corto, no lo sabemos. Pero a lo que quiero llegar es que hoy mucha gente prefiere pensar en un Jesús radiante, en un Jesús que ofrecía milagros, que daba nueva luz hacia las cosas, y no tanto la dimensión dolorosa. Quizás tenga que ver mucho con una sociedad hedonista que cada vez dice, no, párale, es demasiado sufrimiento,
Jesús representa también otras perspectivas. La otra vez tuve ocasión de acercarme a ciertas lecturas, quizás pues son controvertidas, sobre el curso de milagros, a donde plantean más la idea de un Jesús radiante, que tiene flores en vez de espinas, digamos, ¿no? Porque, y yo creo que todo eso se está permeando en una especie de catolicismo. Voy a decir algo que es extraño razonarlo así, pero que ya tiene que ver también el nuevo catolicismo con una dimensión más posmoderna, por decirlo así, más en el hedonismo místico, si así se quisiera decir, que prefieren el olor a las... Es que no recuerdo cómo se dicen esas flores blancas, ahorita me voy a acordar, más que las espinas. Entonces, me llama la atención cómo ha venido transmutando, por decirlo así, la valoración del dolor a cierta perspectiva un poco de religiosidad más suelta, más cándida y hasta cierto punto más hedonista, tocayo. Fíjate que hay un estudio que lo leí, es un estudio que mandó a hacer la Iglesia Católica a nivel mundial, un estudio social, le encargó a científicos sociales hacer una investigación sobre el crecimiento de las religiones, por ejemplo. Por cierto, muy interesante el crecimiento exponencial de la religión islámica. O sea, son estudios que le llaman megatendencias. Es como para ir viendo cómo se va moviendo el mundo en base a tendencias ideológicas, demográficas, sociales. Y se veía ahí el crecimiento muy fuerte, sobre todo en el África, en el Medio Oriente, de todo lo que es el Islam. Y al contrario, el problema mucho del catolicismo, aquí se han dado noticias, es de que hay menos personas que se inscriben como sacerdotes o que tienen esta vocación. Sí, y aún inscribiéndose, yo he conocido casos, hay gente que no acaba de seguir con el ministerio, y tiene que ver también con esto que estás comentando. Pero en ese estudio de megatendencias que yo leí hace varios años, había un dato que se me hacía bien interesante, que tiene también que ver con lo que dices, que es la otra versión, que es el individualismo. O sea, detectaron que cada persona asume a Dios desde su perspectiva muy particular y personal. Este es un fenómeno que se ha dado no solamente en las religiones, sino en muchos casos, el individualismo, y que efectivamente se explica también porque la Iglesia perdió el control que tenía antes de la educación y de la capacitación, donde todo te daban un adoctrinamiento que incluía muchas horas, reflexión y demás. Y hoy la gente, incluso mucha gente que dice católica y que va, por ejemplo, yo me he tocado ir que las pláticas, o que prematrimonial, seco de bautismo y demás, realmente hay muy poca información, muy poca lectura de la propia Biblia, sí, muy poca formación religiosa, y además yo siento que también los sacerdotes y el clero en general tampoco quieren presionar demasiado, exigir demasiado, porque saben que están ante una sociedad, y sobre todo la mexicana también se ha dado mucho el fenómeno, es una sociedad, somos rebeldes. Rebeldes, digo yo. ¿Te acuerdas de esa canción? Porque nos gusta mucho la libertad, ¿no? Y la libertad es la libertad social, pero también la libertad individual. Entonces, hay cada quien asume, su religiosidad y su vinculación con Dios de distinta manera. Y es una manera muy diferente a lo que se veía antes. Entonces, hay ese estudio que lo hizo la misma Iglesia porque pues están preocupados ellos mismos por su peso en la sociedad. Este filósofo catalán que dirigió, y que, bueno, ya murió, pero dirigió por mucho tiempo la editorial Kairos. Digo, Kairos es decir, para la gente que estudia cosas sobre el budismo o sobre la espiritualidad, por decir algo. Una editorial muy prestigiada. Me estoy refiriendo al filósofo catalán Salvador Pàniker, que también uno de sus hermanos se hizo católico, pero Salvador, no me acuerdo cómo se hizo, no recuerdo quién fue el que se hizo católico, pero Salvador Pàniker fue un editorialista orientalista. Y él llega a decir, tiene un libro estupendo que se llama La visión retroprogresiva o aproximación al origen. Yo leí mucho a ese filósofo
Y llega un punto en donde llega a decir que la nueva religiosidad es a la medida de tu propia perspectiva. A propósito de lo que decías del individuo. Es decir, es verdad que por mucho tiempo, pensando que en México el catolicismo que se presentó en México desde la llegada de los españoles fue un catolicismo de la contrarreforma europea. Cuando hablamos de la contrarreforma estamos hablando de un católicos que se oponían a los protestantes o al Islam precisamente, o a los judíos, ¿no? Entonces era un catolicismo muy fuerte, muy intenso, que eso hay que comprender. A nosotros nos llega un catolicismo muy, muy rígido, con poca flexibilidad. Y bueno, creo que también esas rigideces están casi 5 siglos después aflojando un poquito en la historia de México al menos, o del mundo. Pero, tocayo, casi se está consumiendo el tiempo y seguimos quizás en un ratito más, o no te estoy quitando la palabra. No, yo creo que sí estamos a punto de agotar el primer bloque, pero es muy interesante estas reflexiones, sobre todo en tiempos reflexivos. Obviamente que yo siento que, bueno, es muy respetable obviamente la fe religiosa de cada ciudadano. Claro, yo soy muy respetuoso de las creencias. Yo tengo una familia fundamentalmente católica, aunque también en mi familia hay agnósticos y librepensadores. Y gentes porque también el budismo, ahorita que mencionas un poco lo oriental, es una no religión, vamos a decir, no es exactamente una institución religiosa de manera ordinaria o común a las demás religiones, pero yo creo que todas esas reflexiones y esos pensamientos en esta época pues son importantes para comprender el papel de los seres humanos, y yo creo que valdría la pena analizar un poquito lo que es la religiosidad de la historia de México y el papel, ¿sabes qué? Particularmente de los jesuitas, que poca gente los tiene en la mira, en la consideración. Sí. Muy bien, vamos a hacer un pequeño corte y regresamos aquí a Armando Diálogos.